Hola, Dios les bendiga. Estos días hemos estado viendo una serie de lecciones y hoy nos corresponde la lección número 10, la vida de creyente, vida de fe. Para eso es necesario que nos devolvamos un poquito en las lecciones anteriores y recordemos cómo la relación del hombre y Dios consistía en una cosa. ¿En qué? En la obediencia al pacto o a la palabra que Dios le había dado a Adán y Eva. Hemos visto a través de la palabra cómo Adán y Eva desobedecen a este pacto, al cual podemos llamar pacto de obras. Vemos que ellos desobedecen a este pacto y quedan separados de Dios, pero Dios, en su infinito amor y misericordia, le place darnos un segundo pacto. A este pacto lo llamamos pacto de gracia o pacto mesiánico. Acompáñenme a Romanos 5:19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Vemos en este pasaje del libro de Romanos cómo podemos ver esos dos pactos. Por la desobediencia de uno, entonces hemos quedado separados de Dios, pero por la obediencia de uno podemos ser justificados a través de este hombre. ¿Y quién es este hombre? En lecciones anteriores lo hemos podido ver. Este hombre es Cristo, Jesús, el Cristo. Y entonces vemos que este pacto mesiánico tiene 5 aspectos muy importantes. El primero es el nacimiento, el padecimiento y muerte, la resurrección, la promesa del Espíritu Santo, que es Jesús, que promete que vendría un consolador a ayudarle a sus discípulos. ¿Para qué? Para que pudieran dar testimonio al mundo entero de que Él era el Cristo y entonces cobrar bien. También podemos ver que el quinto aspecto es la segunda venida. Este Cristo o este Mesías anhelado vino, se fue, pero prometió que volvería, y en eso consiste este último aspecto tan importante. Pero entonces, como nosotros estamos esperando que se cumpla este quinto punto tan importante, la segunda venida de nuestro Salvador, es necesario que este creyente o este discípulo que está esperando la segunda venida de su Salvador viva de acuerdo a la fe que profesa. Entonces es ahí donde entra esta lección. ¿Cómo es la vida del creyente? La vida de aquel que ha creído que Jesús es el Cristo. Y esto lo podemos ver en Romanos 16:26, donde dice que este misterio ha sido ¿qué? Oculto. ¿Por qué ha sido oculto? Porque a Dios así le ha placido y Él ha querido que haya sido oculto de hace muchos años y que ahora se ha revelado a todos los gentiles, es decir, a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos creer y obedecer. Entonces vemos cómo la vida de este creyente no solamente consiste en que crea, sino también en que sea obediente. Pero entonces, ¿cómo podemos obedecer? En 2 Corintios 10:6 vemos que la obediencia que Dios está esperando de nosotros es una obediencia perfecta. Pero entonces, ¿cómo podemos obedecer de forma perfecta? Quiero que me acompañen a Gálatas 5:24, que nos dice así. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces vemos que los que son de Cristo hacen a un lado que sus deseos, lo que ellos quieren, lo hacen a un lado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de obedecer completa y perfectamente a su Señor. Y con eso no quiero decir que entonces aspirar a un buen cargo sea malo o estudiar una carrera profesional sea malo. No, no quiero decir eso. ¿Qué es lo que está mal? Anteponer nuestros deseos y lo que nosotros queremos antes que obedecer a la voluntad de nuestro Señor. Vemos también como en 2 Corintios 5:15 nos dice que es que nosotros ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para obedecer a nuestro Señor. Entonces, esa vida de obedecer a nuestro Señor es estar también dispuestos al padecimiento que Él tuvo que sufrir. Es también estar dispuestos a que cuando estemos compartiendo la palabra no nos vaya tan bien como nosotros quisiéramos, ¿cierto? Pero en eso también consiste cargar nuestra cruz y seguirlo, como lo hemos podido ver en Mateo 16:24. También esa vida de aquel que cree en Jesús como el Cristo, aquel que lo sigue, lo podemos ver en Juan 8:12, que nos dice: otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Es decir, aquel que cree que Jesús es el Cristo ya no se deja dominar por Satanás, ya no vive su vida en la influencia de Satanás, ya no vive en pecado, ahora está en la luz y esa luz que tiene
la da al mundo entero, porque también en eso consiste la evangelización mundial. En Mateo 24:14, que es un pasaje muy conocido por todos, vemos cómo el evangelio debe ser predicado en todo el mundo, que el testimonio del evangelio debe llegar a todas las naciones. Ahí es donde entramos nosotros a reflejar la luz de Cristo, a compartir la luz de Cristo, es decir, el método que Dios nos ha dado para que la humanidad pueda encontrarse con Dios, porque cuando este evangelio del reino se ha dado a conocer a todas las naciones, el fin va a volver, el fin va a llegar, y sabemos por la palabra que el principio y el fin es nuestro Salvador, Jesús el Cristo. Entonces la vida de aquel que cree que Jesús es el Cristo es una vida muy bonita, porque ahora está completo, ahora está pleno, ahora está lleno. ¿Por qué? Porque está en el Emmanuel, es decir, Dios está con él. Y eso lo podemos ver en Juan 14, 16 y 17. Que nos dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Entonces vemos cómo poder gozar de este Emmanuel es a través del Espíritu Santo, es a través de este consolador que Jesús ha enviado al mundo para que podamos dar testimonio de él. Y ya para que vayamos concluyendo, quiero que me acompañen a Romanos 14, 8, que dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces creo que este pasaje resume muy bien esta lección, porque nos dice que no importa lo que pase con nosotros, somos del Señor, es decir, le pertenecemos a este que, como nos decía en 2 Corintios 5:15, a este que murió y resucitó por nosotros. Entonces, ¿cómo es esta vida del creyente? ¿Cómo es esta vida de fe? Una vida que obedece completa y perfectamente a la palabra de Dios. Es decir, que no importa lo que pase en su vida, sea bueno o sea malo, esta persona está dedicada ¿a qué? A obedecer a la palabra de Dios. Es decir, como lo veíamos en Mateo 24:14, a cumplir con este pacto de la segunda venida, a proclamar el evangelio en todas partes para que nuestro Salvador pueda regresar. Nosotros podemos ver en Gálatas 5:16 que aquel que ha creído que Jesús es el Cristo ya no se deja guiar por su buena manera de vivir, es decir, ya no vive para satisfacer sus necesidades. Y como en lecciones anteriores hemos podido ver, que vive esta persona lejos de Dios, influenciada por Satanás, es decir, ya esta persona no se deja influenciar por Satanás, sino que vive para obedecer a esta fe tan preciosa que el Señor nos ha regalado, a creer y obedecer que Jesús es el Cristo, a dar testimonio del Evangelio en todas partes, porque solo entonces su Señor y Salvador va a regresar. Bueno, esta ha sido la lección que nos correspondía en este día. Los invito a que se sigan conectando con nosotros en las lecciones siguientes. Que Dios les bendiga.